Comunidad de Oración Contemplativa. Mañana Contemplativa. 13 de enero del 2024. www.coc.ac. Pues nuevamente, buenos días, buenas madrugadas desde acá, desde San Diego. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y bueno, cuando me invitaron a participar en estas mañanas contemplativas, la COC gentilmente, dije, bueno, pues como no soy teólogo ni experto, pues lo que quiero es compartirles mi camino contemplativo, de cómo he llegado pues a esto que siempre es una progresión y que es un trabajo que siempre continúa y que nunca termina. Y bueno, les he preparado un poquito esto, más bien como para compartir y quizá algo de lo que comente pueda ser útil para ustedes, ¿no? Déjenme nada más poner acá y bueno. Esta imagen para mí muy significativa es una religiosa de las comunidades las fraternidades monásticas de Jerusalén en París, que para mí fue una inspiración mucho tiempo y bueno, ya les platicaré un poquito más de, de esta comunidad formada por Pierre-Marie Delfier, que les leí un poquito de su libro. Y bueno, vamos platicando un poquito de los antecedentes y en la segunda parte vamos a ver un poquito de compartirles cómo he sido un poquito más a detalle en mi camino. El Evangelio nos dice que Jesús se retiraba a orar a solas y en silencio. Entonces, de alguna manera, pues es el que nos puso la muestra, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro confidente, el que nos ama, así oraba y entonces pues lo seguimos. Y durante muchos siglos, las primeras comunidades cristianas practicaban esto que se llamaba oración y que lo interpretaban como la comunicación con Dios. Entonces, de alguna manera, siento que el hombre siempre ha buscado esta comunicación con algo trascendente, con algo que vaya más allá de lo que vemos en este mundo superficial o externo. Y no fue hasta el siglo XI donde surgieron movimientos que le llamaremos contemplativos, con los monjes, los franciscanos, la nube del no saber, los religiosos del Monte Athos, etcétera, que ahorita vamos a comentar. Algunos de los antecedentes también es esto de la contemplación en los laicos. No se vino a practicar hasta después del Concilio Vaticano II, porque durante muchos años y sobre todo los primeros 10 siglos, pues se creía que estaba como reservada para los monjes de claustro, que era un trabajo de eremitas, ¿no? De monjes cartujos, etcétera, y no se compartía. De hecho, en los primeros siglos, lo que se seguía era el recitar, ¿verdad? De aquí viene la, la lectio divina, etcétera, donde se repetía y se repetía los salmos de tal manera que se internalizaran a través de la constante repetición. Y bueno, ante esto, los cristianos, pues los laicos buscábamos también algo, se buscaba algo diferente y alguna manera de comunicarte con Dios que no fuera a través de esta oración verbal y repetitiva. Y entonces empezaron a buscar, formas de comunicarse tradicionalmente como el yoga, la meditación zen o la meditación trascendental. Cuando se habla de la lectio divina, eh, decimos que tiene varios elementos o varios tiempos. Uno decimos que es la lectio, que es leer el Evangelio, el Salmo, el Antiguo Testamento, etcétera, y preguntarnos qué dice, o sea, de qué consiste lo que está escrito. Luego viene el meditatio, que es qué me dice a mí, que se llama lo que se ha llamado la oración discursiva. Y luego viene lo que llamamos la oración o la oratio, es
¿qué me mueve a decir? O sea, ¿a qué me invita esto que estoy leyendo? Pero generalmente como que se queda hasta ahí. Y sin embargo, pues la Lectio Divina, puramente analizada, sigue con algo que se llama contemplatio, que significa acoger la presencia. Entonces ya es algo que nos parece más familiar para la oración contemplativa. Y luego vienen dos áreas también muy interesantes, que es el colatio, que es la puesta en común, donde decimos todos como una conversación espiritual, qué nos dice lo que está pasando, o qué nos dice esta lectura o este evangelio, y luego la acción. O sea, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a hacer reflejo de lo que hemos leído y se ha internalizado? Bueno, entonces nada más para enfatizar que para mí eso de la contemplación es algo que ya venía desde hace mucho tiempo y se ha seguido dando, ¿no? Algunas de las tendencias contemporáneas de la oración es que a partir del Concilio Vaticano surgen también dos tendencias, como dos áreas. Una es la vivencial, que es con más acciones, cánticos, bailes, etcétera, en lo que se refiere al camino catafático, como los teólogos dirían, con el movimiento carismático como uno de las muestras de cómo se ha dado, y la otra sería el apofático, que es a través de la oración contemplativa. Entonces, como que después del Concilio Vaticano en 1960 o después, es como que se buscaban esos dos medios. El Papa Juan Pablo II nos llama a los laicos a esta oración profunda con Jesús. Ya lo pone en la Carta Apostólica Novo Milenio Minuente, en el capítulo 3. Y el Papa Francisco nos dice en el Evangelii Gaudium, urge recobrar un espíritu contemplativo. Entonces todo esto se va pues consolidando y vamos a hablar un poquito de esos antecedentes. En primer lugar, de lo que se tiene en memoria, digamos, más escrita, más evidente, pues son los monjes cristianos, los monjes atonitas de este Monte Athos en Grecia, que se establecieron dicen algunos que desde el año 393 por San Basilio, por los padres basilianos, y que bueno, durante muchas guerras y pugnas, primero los apoyó el Imperio Bizantino y después fueron perseguidos por los otomanos, después los cerraron todos estos monasterios. El primer monasterio se llamaba el Monasterio Laura, y luego siguieron ellos en su proceso y bueno, actualmente todavía siguen estos monasterios de padres ortodoxos, entre ellos uno que distinguimos mucho para nuestra oración contemplativa, que es San Paisios, que murió recientemente y que nos dejó un legado muy interesante sobre la oración contemplativa. Después de eso, pues el documento que vino a ser la base o el manual de oración contemplativa, que es la nube del no saber o del desconocimiento, que es un conjunto de capítulos o de manuscritos del siglo XIV. Algunos lo atribuyen en el siglo XII. Es un libro muy interesante que la verdad se los recomiendo mucho, que tiene 75 capítulos en los cuales va narrando diferentes cosas que se tienen que hacer. Y les leo un poquito esto del padre Paisios, en el anterior, perdón, que habla sobre el starets que le enseña al discípulo cómo orar. Y creo que el padre Alex Atirka tiene una forma muy bonita de decirlo en la introducción a la oración contemplativa que está en la página. Y San Paisios dice, tiene dejó un gran legado, pero dice
Cristo busca en nosotros el filótimo, que es un concepto que a mí me gusta mucho porque significa, aparte de la esencia, significa el amor destilado. O sea, es destilar el amor que hay en nosotros. Y ese amor se manifiesta en nuestra compasión, nuestra misericordia, lo que damos a los demás, pero sobre todo lo que damos a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, San Paisios dice, Dios se asienta en nuestro filótimo, en nuestra esencia, que para nosotros también lo podemos interpretar como el amor. Dios está en donde tenemos nosotros nuestro amor interno. Dice, no quiere que lo amemos porque es todopoderoso. Si quisiera, pudiera hacer un milagro y hacer que todos creyeran en él al instante. Pero si hiciera eso, nos quitaría nuestra libertad para decidir libremente. Entonces yo creo que esto es el regalo más grande que nos ha dado Dios, es esa libertad. Dado que la Escritura dice, benditos aquellos que creen sin haber visto. Entonces la base de todo esto viene a ser, pues, nuestra fe. San Paisios, y ya que lo estamos mencionando, también tiene un par de conceptos que me gustan mucho. Dice, en nuestros tiempos, una de las grandes enfermedades es tener pensamientos vanos de las cosas del mundo. Cuando aceptamos cualquier cosa que nos pase con un pensamiento bueno y positivo, nos hará un gran bien. Y finalmente les comento sobre algo que también me llamó la atención, que él dice que se llaman las turbaciones demoníacas. Dice, más que nada, el demonio no quiere que oremos. Cuando ve a alguien en oración, si no lo puede parar, trata de seducirlo con fantasías y pensamientos inútiles. Y si no funciona eso, inclusive se aparecerá para turbarlo y llevarlo lejos de la oración, aunque sea un poquito. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me gusta mucho de este San Paisios, que recientemente aprendí de él, a través de Alex, que me lo comentó y me compartió algunas cosas. Bueno, volvemos a lo de la nube del no saber, que decía, les comentaba, es como el manual, ¿no? Este monje Cartujo, que le enseña al discípulo de cómo orar y cómo llegar por esta vía apofática o vía kenótica del desprendimiento. La nube del no saber, este libro, emana de la tradición mística de Dionisio el Areopagita y el neoplatonismo cristiano de San Juan de la Cruz, que después lo vamos a ver como uno de los grandes pilares, digamos, de la oración, este doctor de la iglesia y gran místico, que ahorita vamos a platicar un poquito de él. Entonces, esto que se enfoca todo en esta vía apofática o negativa para descubrir a Dios como una entidad pura, más allá de cualquier capacidad o concepción mental y por lo tanto sin alguna imagen o forma. Esto a mí, y esto es lo que le voy a ir compartiendo a través de esta pequeña plática, es como lo que a mí me ha dejado, para que quizá algo de lo que a mí me ha dejado pudiera como resonarles a ustedes y servirles en este camino que todos seguimos y que todos buscamos de la oración contemplativa. Pero primero darnos cuenta que es la negación del mundo, la negación de las cosas, esta vía de el vaciarnos, ¿no? La nube del no saber habla de esta vía negativa. Dice, habla de la vida contemplativa en donde el alma se une a Dios. Fíjense qué bonito. Es la vía en la cual el alma se une con Dios. Estamos en uno, en esta etapa que posteriormente San Juan de la Cruz lo llamará la vía unitiva. Y bueno, Cartujo le va diciendo al discípulo, y en uno de sus episodios le dice cómo María, en el capítulo del Evangelio donde va Marta y María, y cómo María representa la vía contemplativa, que es la que se queda a escuchar a Jesús,
atentamente, y Marta representa la vida activa o la vida catafática, ¿no? O la vía catafática. Entonces, como que el cartujo le enseña estas dos formas de vivir, una calmada, una en contemplación y otra en acción. En otro capítulo de este libro, representa a alguien que después de esforzarse mucho llega por fin a esta perfecta contemplación, pero entonces se cubre por una nube del desconocimiento o de la ignorancia, semejando la narrativa aquella del libro del Éxodo 24, en donde Moisés atiende la llamada del Señor, sube al monte Sinaí y se ve cubierto por una nube por 6 días, ¿no? Este capítulo como muy romántico del Éxodo, que lo viene como extrapolando este monje para ponerlo ahí en la nube del no saber. Pero luego habla de una serie de conceptos que a mí me parecen muy relevantes. Dice, en suma, la vía contemplativa se da cuando el cristiano percibe la precariedad de la razón, ¿sí? O sea, que la razón no sirve nuestro discurso mental que traemos, nuestro rollo que traemos de cómo entender a Dios, de cómo descubrir a Dios, no funciona. Dice, de la precariedad de la razón, de la inteligencia natural como medio de alcanzar a Dios. O sea, por ahí, por la razón y por la mente y por nuestro discurso y nuestra inteligencia, por ahí no vamos a alcanzar a Dios. Solo cuando la abandonamos, por medio del amor, llegamos a estar en presencia de Dios. Y como dice Thomas Merton, otro de los grandes místicos ya más contemporáneo, dice, aunque la esencia de Dios no pueda ser adecuadamente aprendida o claramente entendida por la inteligencia humana, podemos alcanzarla directamente por el amor. O sea, es negación del mundo y dedicarnos a vivir, descubrir y vibrar con el amor, con ese filótimo que tenemos dentro de nuestro ser. Y en palabras del propio monje dice, porque Dios puede muy bien ser amado, pero no pensado. Fíjense bien, Dios puede ser amado, pero no pensado. Por el amor, Él puede ser retenido, pero nunca por el pensamiento. Nunca por el pensamiento. Y aquí la lección para mí es que cuando me he puesto a pensar en esto, a discernir, a resonar esto durante el tiempo, me doy cuenta que todos en nuestra vida tenemos como una imagen de Dios, como queremos que ya lo conocemos, que lo encuadramos, ¿no? Es de determinada manera, se porta así, etcétera. Entonces, tenemos una historia de imágenes de Dios y la verdad es que ninguna es Dios. Como dice Alex Satírica, todo esto es una proyección de mi ego y de mi propio ser. O sea, yo creo que Dios es así, pero en realidad Dios no es así. Entonces, para mí la vida contemplativa o la oración contemplativa es un estar constantemente abiertos a descubrir algo nuevo, algo diferente, a descubrir a ese Dios diferente. Entonces, a Dios no lo podemos pensar, no podemos como encuadrarlo, pero sí lo podemos amar. Y fíjense cómo siempre tratamos de hablar en gerundio. Decimos, no decimos Dios es amor, sino Dios es amando. Porque amor ya es un concepto, y ya es un objeto, y entonces ya no es Dios, sino es amando. Nosotros aprendemos a estar con Dios amándolo, ¿no? Bueno, este libro, libro de no saber es la propuesta que hace de este Cartujo en un movimiento de misticismo a fines del medievo, donde estaba toda esta revolución del misticismo que se quería implantar. Para apoyar esto de lo apofático, fíjense lo que dice el maestro Eckhart. Dice, ¿quién eres? Es más simple que imaginar algo, o buscar algo, o encontrar algo. ¿Quién eres? Lo encontrarás en renunciando, no recibiendo.
¿sí? Cuando renuncias y no cuando recibes. En la alegría que viene cuando la comodidad y la felicidad son menos importantes. Y cuando Dios mismo en ti se está alegrando. ¿Sí? Fíjense qué bonito lo que dice este gran eh, teólogo y bueno, persona tan influyente en nuestra espiritualidad y en la espiritualidad del mundo, ¿no? Entonces, es algo más simple. Entonces, aquí estamos luchando contra un mundo que nos enseña a que la vida es compleja y complicada y con toda una serie de cosas. Y aquí la nube de no saber y el maestro Eckhart nos dicen, es más simple de lo que te puedes imaginar. Más que para ser simple necesitas quitar todo lo complicado de tu vida. Y eso es como un reto muy grande que tenemos, ¿no? Pero también en la nube del no saber, ya para finalizar con esto, el cartujo cuando enseña al discípulo, porque es así como un diálogo que se va dando, le dice que le prohíbe copiar, enseñar, mencionar, o cualquier cosa que tenga relación con alguien, a menos que la persona sea un perfecto seguidor de Cristo. O sea, fíjense lo exclusivo que hacían esta vía contemplativa. ¿Por qué? Porque si no eres un perfecto seguidor de Cristo, no vas a poder caminar en esta vía contemplativa. Y eso, pues, wow, es un reto para nosotros, ¿no? Porque pues, siento que todos tenemos estos dos mundos de la exterioridad y de la interioridad. Entonces, yo creo que en la vida tenemos como esa Y, donde tenemos estos complementos de la vida externa, la dimensión externa y la dimensión interna. Entonces, pasamos la mayor parte del tiempo en lo externo, en mi trabajo, mi familia, lo que me voy a poner, lo que voy a comer, lo que voy a vestir, a dónde voy a ir, etcétera. Y le dedicamos poco tiempo a esta dimensión de la interioridad. Hace, hace un tiempo, hace unos meses, nos invitaron a dar un taller aquí a la Ibero sobre la interioridad. Y bueno, al principio decía, pues todo esto que hacemos es interioridad, pero al estudiarlo un poco más, me di cuenta que es toda una dimensión que podemos ir como distribuyendo nuestra vida para así dedicarle lo necesario o indispensable a la dimensión externa, pero ir descubriendo esa dimensión interna que tenemos, esa búsqueda de Dios, de nuestro ser interno, de nuestra esencia, de nuestro filótimo, ¿verdad? Dedicarle más tiempo a fin de que después de esto, esta interioridad se pueda hacer presente en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y podamos integrarla. Por eso me gusta mucho este taller que está organizando la COC para finales de enero, que habla de cómo unir la vida corriente, la vida normal, con la vida contemplativa. Y parece ser que ha tenido mucho éxito y me encanta que hagan eso porque creo que ese es digamos, la meta, ¿no? Que podemos tener en esto de la oración contemplativa. Bueno, eh, y luego vamos brevemente a mencionar los tres grandes doctores de la iglesia y místicos que de alguna manera han contribuido de forma sustancial a lo que ahora conocemos como oración contemplativa. Por supuesto, primero, pues Santa Teresa de Ávila, la favorita de Sandra, que exuda la, el teresianismo, si se puede llamar así. Y bueno, pues Santa Teresa tuvo, yo creo que estas visiones, bueno, todos estos santos y místicos, yo creo que tuvieron unas visiones especiales de Dios. San Ignacio también, como ahorita la vamos a ver. En este castillo interior, en esas 7 moradas, ya mencionaba ella que son etapas de aproximación al interior. Fíjense qué bonito concepto. Etapas de aproximación al interior. Yo le llamo en términos como más modernos, cada vez que tenemos media hora o una hora de oración contemplativa, ¿verdad? Vamos aproximándonos poquito a poquito a esta esencia de Dios que está dentro de nosotros, a esta semilla, esta presencia de Dios en nosotros, ¿no? Encarnar a Dios en nosotros mismos. Y
Esa base, ¿cómo llegamos a eso? A base de lo que yo llamo aproximaciones sucesivas. Nos vamos aproximando, aproximando, aproximando. Nunca vamos a llegar a esa plenitud, pero sí vamos a aproximarnos de tal manera que nos dé también un cierto sentido de plenitud y de realización personal. Entonces, Santa Teresa, esa gran santa, em, dice, el alma a través de esta meditación va pasando por esos estados que posteriormente su amigo y compañero de orden, San Juan de la Cruz, vinieron a dar estas etapas en la progresión, digamos, espiritual, que es la etapa purgativa, iluminativa y unitiva. Entonces, Santa Teresa tiene todo un cuadro muy interesante que habla de estas nueve formas de orar, ¿no? Y cada forma de orar está relacionado con una de las moradas. ¿Cómo pasamos de esto al unitivo en la relación con Dios? Hasta llegar, dice ella, en un concepto que me encanta, muy romántico, que dice es el matrimonio espiritual con Dios. Fíjense qué bonito, ¿no? Que me figura mucho lo que hacen las religiosas, ¿no? Cuando les preguntas, ¿qué es Dios para ti? Pues es mi esposo, ¿no? Es mi amado. Y así lo dice Santa Teresa, con estos 9 grados de oración. Dice, la contemplación infundida como un regalo sobrenatural. Fíjese, y aquí no olvidarnos de que esta oración siempre es una gracia. No es algo volitivo, algo que nosotros controlamos, que a veces es lo que he visto en algunas ocasiones de algunas personas cuando me platican de esto de la oración en silencio, como que creen que el hecho de ponerse ahí, truenan los dedos y Dios aparece, pues no. O sea, es un ponernos como de pechito, ¿no? Para que Dios haga morada en nosotros. Puede ser que lo haga, puede ser que no, puede ser que nos haga sentir algo, puede ser que no, pero nosotros ahí estamos, en esa aproximación sucesiva para que Él se haga presente. Y también el hecho de que Él se hace presente porque es en nosotros mismos. En nuestra esencia está Dios y ahí lo encontramos. Dice, este regalo sobrenatural en que la mente de la persona se convierte totalmente centrada en Dios. Es una unión mística con Dios. Dice, la oración de quietud es un estado en el cual el alma de la persona experimenta una paz extraordinaria, acompañada por la delicia y el placer de contemplar a Dios en el presente, que lo que hace es estar anticipando la naturaleza divina. Una persona que quiero mucho, Artemisa, que es mi directora espiritual o mi acompañante espiritual, alguna vez que platicábamos de esto, ella es una persona también muy orante, los que la conocen, y lo que me decía es, la oración contemplativa es como vivir un pedacito de cielo. Y se me hizo como muy bonito el hecho de pensar que cuando estamos en oración contemplativa, estamos viviendo esa presencia de Dios como si estuviéramos ya del otro lado de la mesa, como dice Alex, ¿no? Del otro lado de la mesa. Eh, Porque si se fijan también, cuando realmente estamos en silencio y logramos hacer esa paz interior, no sé si se han dado cuenta, pero el tiempo no lo sentimos. Y muchas veces cuando estamos ahí, que suena la campana y dice, chin, yo apenas estaba agarrando y sonó la campana, o muchas veces nos hace muy largo o demasiado corto. Pero por eso necesitamos la alarma, ¿no? La campana, porque si no, pues no tendríamos control. Entonces, cuando en un espacio o en un momento en que no hay tiempo, en que la temporalidad no existe, la exterioridad no existe, pues simplemente es de alguna manera como un pedacito de cielo. Bueno, este, en la última etapa, cuando va la etapa de Santa Teresa, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en la iluminativa, en la cuarta morada, habla de la infusión contemplativa. Infusión, me gusta el nombre. Y es la oración de silencio, ¿no? De quietud, que también se le llama a la oración contemplativa oración de quietud. De hecho, hay un libro que no sé si tenga por aquí,
que se llama, sí, Oración de Quietud. Es más, lo compré en Puente Grande, un folletito que habla de oración de quietud, donde Basil Pennington habla sobre este tema específicamente. Bueno, pero fíjense, en la séptima morada habla, bueno, en la sexta morada habla de la oración de la unión de éxtasis. La sexta morada, vamos a estar en una unión de éxtasis con Dios. Y en la séptima morada tenemos una oración de una unión transformadora. O sea, Dios ya no está transformado, lo único que hacemos, estamos unidos a Él. Y este tipo de oración ella la llama la devoción del éxtasis. Fíjense qué bonito. La devoción del éxtasis, de estar en esa presencia de Dios. Bueno, déjenme hacer una cosa sobre que les quería comentar de Santa Teresa. Bueno, bueno, es importante también notar lo de las cuatro, perdón, las tres etapas de este desarrollo o progresión espiritual y también relacionarlas con las potencias del alma, ¿verdad? Nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra voluntad, de cómo se van dando a través de este proceso. Después veremos que en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola también habla de cómo, por ejemplo, la primera semana es la etapa purgativa, luego la segunda semana y parte de la tercera es la etapa iluminativa y después la etapa unitiva, que es la contemplación para alcanzar amor, donde ya estamos viviendo esa presencia de Dios en unión con Él, ¿no? Entonces es interesante cómo también San Ignacio toma mucho de estos místicos. Bueno, y luego viene San Juan de la Cruz, este místico y doctor de la Iglesia, con sus libros también muy importantes como el Cántico Espiritual, La Noche Oscura y La Llama de Amor Viva. Él también pues habla mucho de esta ascensión al Monte Carmelo, que es un estudio, digamos, ascético de cómo buscar la unión perfecta con Dios a través de este profundo misticismo que él tenía. Y en La Noche Oscura también habla que es de los poemas, a través de los poemas, de cómo unirse con Dios con esta transformación que nos propone. Y luego habla de estas vías, la purgativa, la iluminativa y la unitiva, ¿no? Que como que le da más énfasis a cómo podemos ir logrando caminar por esas etapas, ¿no? Después, como veremos también en San Ignacio y también en Yalix, en su libro de la fase contemplativa de los ejercicios espirituales, un folletito de Eides que lo pueden bajar en forma gratuita, allá con Eides de España, de Barcelona, en donde también él habla de que esto es como una especie de progresión, ¿no? Y Meloni también lo menciona, como esta oración contemplativa viene a ser como la continuación de la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios y cómo se va a ir como consolidando como esta fase de unión en forma continua. Y bueno, no podía dejar de mencionar a esta monja carmelita descalza, Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia también, que en su libro Historia de un alma menciona insistentemente este concepto de simplicidad o de vivir la vida simple cuando no tienes nada, cuando estás enferma, cuando estás en cama, cuando lo único que te queda es el deseo vivo de estar en presencia de Dios. Entonces, para mí esos son algunos de los místicos, digamos, de tiempo. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí, todavía. Perdón. Bueno, continuando con esto, pues obviamente no podemos dejar de mencionar Thomas Merton, este monje trapense americano de Kentucky, que pues dejó también
muchos libros como La montaña de los 7 pisos, el manual de oración trapense, muchos poemas que nos hablan mucho de esta presencia de Dios en el silencio y en la oración contemplativa. Les mencionaré más adelante Pierre-Marie Delfier, el fundador de las fraternidades monásticas de Jerusalén en París, que también fue al desierto a tratar de encontrarse con Dios, y Dios le inspiró para hacer un libro, el libro de vida, el livre de vie de las fraternidades, que también profundamente habla de cómo el silencio es importante. Y luego vienen algunos de los forjadores de este movimiento que es muy grande en el mundo que existe actualmente, que como es Basil Pennington, esos dos trapenses, Basil Pennington y Thomas Keating, que han consolidado estas redes mundiales de oración centrante, que para mí fueron también muy significativas y que ahorita les voy a mencionar también. Evidentemente, por supuesto, a nuestro queridísimo y muy importante persona para todos nosotros, jesuita, Franz Jalix, eh, que bueno, estos ejercicios contemplativos y todo lo que hace, todo su trabajo, importantísimo para nosotros, sobre todo porque casi todos los que estamos aquí, o espero, o bueno, no sé, los que estamos aquí en esta mañana, pues en la mayoría tenemos algo de relación con los jesuitas. Entonces, pues ver ahí también a un jesuita como uno de esos formadores, aunque para mí el gran iniciador de la oración contemplativa en estos círculos, inclusive reconocidos por ellos mismos, es justamente San Ignacio de Loyola, con su tercer modo de orar de los ejercicios, ¿verdad? Y esto, pues lo dice muy claro también Jalix, que realmente lo que él hizo en los ejercicios de contemplación se genera en ese tercer modo de orar, que durante mucho tiempo se fue como apagado, ¿no? Bueno, ahí, bueno, una foto que tuvimos la oportunidad de conocer a Jalix en Alemania hace unos años, un hombre increíblemente cálido, ver la mirada que tiene, que a pesar de que estuvimos un ratito nada más, pero fue un encuentro que nos marcó la vida. Bueno, luego viene alguien que para mí también fue importante, en un libro que me regaló mi acompañante espiritual y que ha sido clave, John Main, que bueno, después eh, formó esta comunidad mundial de meditación cristiana, que ahora sigue con Lawrence Freeman, y que les voy a comentar algunos detalles un poquito más adelante, en la segunda parte. Bueno, primero decir que ya lo mencionamos. Anton Alnoder, que fue pues, el director espiritual de la casa Haus Grace en Alemania, donde vivía y trabajaba Jalix. Y bueno, Javier Meloni, que para nosotros también fue muy importante, jesuita catalán, que ya todos ustedes conocen muy bien, y que para los que aguanten y se queden al final, les comento que tengo un videíto donde platico con él sobre qué es la oración contemplativa y nos da conceptos muy bonitos. Este video no creo que que lo hayan visto, porque básicamente es un video que yo le tomé como una entrevista personal, y les va a gustar mucho. Se los voy a presentar al último como la conclusión de esta mañana, así que no se vayan a ir, porque sé que les gusta mucho Meloni, entonces no se vayan. Pablo Dors también, en este sacerdote español, que pues también ha sido de gran influencia para esto, ¿no? Richard Rohr, que también les voy a platicar un poquito más de eso, de él, es este franciscano americano que vive en New Mexico y que tiene este centro de acción y contemplación, Center for Action and Contemplation. Esta persona que para muchos está considerado como uno de los profetas del siglo XXI, nada más y nada menos. Y está como creando un gran pues movimiento intereclesial en el cual se trata de seguir a Cristo en este libro o este concepto que él formó que se llama el Cristo universal. Ya les platicaré un poquito más adelante sobre este también.
Y bueno, no podemos dejar de mencionar también a nuestro queridísimo Alexander Paul Satirka Pacheco, que bueno, es nuestro líder, nuestro maestro y nuestro amigo. Déjame ver. Bueno, comentándoles un poquito más sobre mi camino de contemplación, estos fueron como algunos de los antecedentes. Eh, Hace como 50 años, no como sino hace 50 años, Sandra y yo andábamos todavía de novios, imagínense, a los 18, 20 años, y nos metimos a un curso de meditación trascendental. Esto para mí fue muy significativo más que nada porque es esa búsqueda de silencio, de interioridad, en donde pudimos saber que hay algo más, ¿verdad? Y también el interés en conocernos a nosotros mismos, eh, que hablan de esta interioridad que no es, digamos, la meditación trascendental no es cristiana ni mucho menos, sino simplemente es en tu propio, la fuerza de tu propia interioridad en estos niveles que mencionan alfa y beta, ¿no? En donde hubo a veces, pues, experiencias medias fuertes para nosotros, extrañas, así como un poquito como paranormales a veces, ¿no? Estos episodios disociativos, inclusive extracorporales, y la verdad nos dio miedo. Dijimos, no, sabes que estamos muy jóvenes y no entendemos bien esto, mejor más adelante lo tomamos. Pero se los comento esto como algo que se inició y que fue algo que, eh, pues, nos dio como eh, esas ganas de buscar algo más, de saber que hay algo que trasciende, que no es solamente lo que vemos, sino que hay algo que va más allá de esto, ¿no? Posteriormente estuvimos un tiempo con un grupo de oración en Tijuana y conocimos las fraternidades de Jerusalén, de este padre Pierre-Marie Delfier, hace mucho más de 20 años o algunos años más, en París. Y hay varias cosas interesantes, ¿no? De estos monjes que a nosotros nos marcaron. Son monjes de la ciudad, son monjes urbanos. Pierre-Marie Delfier, lo que les decía, se fue al desierto, tuvo esa inspiración de Dios para formar esta orden religiosa, primero de puros monjes y monjas, y después oraban tan bonito que se les unieron una serie de personas también laicas. Estos monjes tienen digamos, carisma en el que oran la mitad del tiempo del día y trabajan solamente la mitad del tiempo. Entonces, se van a trabajar de enfermeras, de doctores, de arquitectos, de lo que sea, vestidos de monjes, con su hábito blanco precioso, limpísimo, ¿verdad? Se van a trabajar, pero nada más trabajan 4 horas, ¿verdad? Trabajan medio tiempo. Y luego regresan y están 4 horas en oración, todos los días. Entonces, son monjes urbanos. Entonces, dice, ¿cómo el subtítulo de este libro de vida es cómo llevar la contemplación al mundo, que es justo lo que estamos viendo con este taller, cómo llevar la contemplación a la ciudad. Rezan la liturgia de las horas. Si alguna vez ustedes van a París, visítenlos en la iglesia gótica de San Protasio y San Gervasio. Más bien se conoce por San Gervasio, San Gervais, que está cerquita de Notre Dame, a un lado del ayuntamiento, el Hotel de Ville, ahí en París. Y oran cantando en polifonía, la liturgia de las horas, tan bonito que los pasan por televisión todos los días. Si ustedes están en un hotel y no quieren ir, en la mañana prendan su televisión a las 8 de la mañana y busquen el canal católico y ahí van a ver cómo están orando las laudes, ¿no? Perdón, las vísperas, los maitines en la mañana y luego a mediodía y luego las vísperas
los laudes, perdón, laudes maitines, bueno, laudes, perdón, de mediodía y luego las vísperas a las 6, me parece, y luego la misa en el Evangelio y todo. Y bueno, para nosotros fue muy inspirador a tal grado que estuvimos con ellos varias veces y fundamos una orden laica, bueno, perdón, una comunidad laica de las fraternidades de Jerusalén en Tijuana, México, que todavía sigue y siguen orando así, eh, se juntan un día por semana para orar. Les recomiendo el libro de vida de este autor, Pierre-Marie Delfier, para que tiene unos conceptos muy interesantes de cómo vivir esta vida para los monjes y para los laicos. Al final vamos a tener algún espacio también para preguntas. Eh, bueno, posteriormente estuvimos, y siempre hablo de estuvimos porque afortunadamente Sandra y yo hemos estado como juntos en este camino, cada quien percibe y ora pues lo suyo propio porque es siempre individual, pero hemos tenido inquietudes parecidas y nos apoyamos, nos acompañamos uno al otro y por eso siempre hablo como en nosotros y no yo. Esta oración centrante que de alguna manera desarrollaron Thomas Keating y Basil Pennington y antecedidos por Thomas Merton, es todo un movimiento de comunidades en el mundo. Básicamente se basa en espacios de 20 minutos en silencio. Eh, una característica muy importante es que es un movimiento ecuménico, o sea, no es solamente católico. Tiende a ser basado en el cristianismo, o sea, en Cristo, pero, por ejemplo, aquí en San Diego íbamos nosotros a estos espacios de oración en iglesias adventistas y bautistas y cristianas y demás, ¿no? Formaron este movimiento que se llama Contemplative Outreach en el mundo, que es un movimiento ecuménico para formar grupos de oración contemplativa en varios lugares, ¿no? Actualmente hay 85 comunidades en 33 estados de Estados Unidos y tienen presencia en 23 países del mundo. Entonces, de alguna manera, cuando yo veo esto de Contemplative Outreach, se me figura que algo nos puede servir estudiarlos a ellos para hacer lo que a lo mejor queremos hacer con la COC a largo plazo, ¿no? La Comunidad de Oración Contemplativa. Pues que es básicamente lo que se hace en la COC, lo que hacemos en la COC. Consiste en esta oración en pequeños grupos cada semana, ecuménico incluyente, y se basa en los padres de la iglesia, el libro del no saber, los místicos que mencionamos, y Thomas Merton. Hay varios libros que tienen sobre esta oración central. Pero quiero leerles un pedacito de lo que dice, hay un libro de Thomas Keating que se llama Mente abierta, corazón abierto. Y el subtítulo es La dimensión contemplativa del Evangelio. Este monje trapense escribe sobre la oración contemplativa, pero también habla de los antecedentes de cómo se ha dado la oración contemplativa en la historia. Y hay un capítulo muy interesante que habla, obviamente, de nuestro queridísimo San Ignacio de Loyola. Y se lo leo textualmente. Dice, el genio y la experiencia contemplativa de San Ignacio de Loyola lo inspiraron a que canalizara la tradición contemplativa, que corría peligro de perderse en una forma que fuese apropiada para la nueva era. O sea, recordar que en los años de San Ignacio, en 1500, pues había por un lado un movimiento para seguir con este misticismo, pero también por otro lado para la iglesia cuidando que no hubiera pues todos esos movimientos raros como los Illuminati y todo eso. Y entonces no podían tampoco como muy abiertamente decir o hacer muchas cosas. Entonces habla de cómo los ejercicios de San Ignacio
proponen estos tres métodos de oración, que ya los que los hemos tomado, los conocemos. El primero, que es la parte discursiva; el segundo, que es la contemplación ignaciana, que es meterse al lugar y todo; y el tercer método de oración, que es aplicar los cinco sentidos con los anélitos o las respiraciones. Y por aquí tengo el libro de los ejercicios, en donde en el número, a ver, en el número 258 habla del tercer modo de orar. Fíjense lo que dice San Ignacio hace 500 años. El tercer modo de orar es que con cada anélito o respiración se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración, de manera que se diga una palabra se diga esa palabra entre una respiración y otra. Díganme si no les parece esto como muy familiar, ¿no? A lo que hacemos nosotros, ¿no? Con nuestra ejaculatoria o nuestro mantra, como le quieran llamar. Fíjense el genio de San Ignacio hace 500 años. Entonces, cuando me dicen, ¿quién es el gran iniciador de esto? Pues es San Ignacio, ¿verdad? Pero, como bien dice aquí Thomas Keating, que además, pues, eh, bueno, además San Ignacio tuvo la influencia muy grande de los dominicos, porque acuérdense, recordar que su padre espiritual, su director espiritual, era un dominico de Montserrat, con el que iba a confesarse y demás. Entonces, bueno, pues de alguna manera los dominicos también tienen este carisma, digamos, de alguna manera de la contemplación. Bueno, pero sigue Thomas Keating en este libro mencionando el tercer modo de orar. Entonces dice, vemos entonces que Ignacio no propuso que se siguiera solo un método de oración. La tendencia que desafortunadamente redujo los ejercicios espirituales a un solo método, o sea, el de la meditación discursiva, ¿sí? Como vemos cuando vamos a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, nos dan los puntos, las citas, la explicación, etcétera. Entonces nos vamos a orar eso específicamente con esta meditación discursiva. ¿Qué me dice? ¿Qué leo? ¿A qué me está llamando Dios? Esta meditación del discurso o de la parte mental. Dice, reducir a un solo método, el de la meditación discursiva, parece provenir de los mismos jesuitas. Sin embargo, en 1574, el padre general de los jesuitas, en una misiva dirigida a la provincia española de la Sociedad, prohibió la práctica de esta oración afectiva y la de la aplicación de los sentidos, prohibición que se repitió en 1578. Fue así como la vida espiritual de un segmento importante de la Sociedad de Jesús se vio limitada a solo un método de oración, a saber, la meditación discursiva, de acuerdo con las tres fuerzas intelectuales. Y él lo habla en una forma como diciendo, pues qué lástima, dice, junto con las limitaciones impuestas no por San Ignacio, sino por sus no menos inspirados sucesores. Yo me imagino que, bueno, pues no sería tan duro con los sucesores de por qué prohibieron esto, pero una cosa importante sí es que obviamente en aquel tiempo se temía mucho pues que las persecuciones, hay que recordar que San Ignacio, nada más por decir que él podía sentir a Dios en su corazón y que sentía el Espíritu, pues lo metieron a la cárcel y lo juzgaron ahí la Inquisición y casi lo meten a la hoguera por creer que era una persona que estaba fuera de lo que era, pues lo que tenía que pensar y lo que tenía que hacer y lo que tenía que orar y demás de lo que tenía establecido la Iglesia Católica en aquel tiempo. Entonces, pues fue un visionario, San Ignacio, de su tiempo, y con esto pues logramos entender cómo ya lo sentía él desde aquel tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita empezando con Yalix, ha habido como un resurgimiento de esto que decía San Ignacio, y Yalix lo pone en su libro de la fase contemplativa de los ejercicios, lo menciona específicamente como de ahí él sacó esto, y lo cito, que aquí lo tengo en la mano. Dice Yalix,
Así entiendo el tercer modo de orar de Ignacio y muestro este camino en mi libro sobre ejercicios de contemplación con la oración de Jesús. ¿Sí? Que también, como vieron al principio, también se llama métodos de oración, se llama la oración de Jesús. ¿Sí? Y acá, en otro capitulito que subrayé, de resumen, dice, en mi libro, dice Yalix, en mi libro Ejercicios de Contemplación de 1994, intenté poner a disposición un manual fundado en la teoría y la praxis para experimentar la fase contemplativa de los ejercicios espirituales ignacianos y guiar a otros a ella. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo, pues también Yalix lo toma como base para lo que quiere lograr en este libro, ¿no? Aquí quisiera hacer un comentario personal, y es que aunque la oración contemplativa es un camino para llegar a Dios, en mi opinión, sería de mucho bien, hablando como hablaba San Ignacio, sería de mucho bien que los que practican la oración contemplativa pudieran hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Bueno, pues de alguna manera en muchos libros y ellos mismos y Yalix mismo sí lo mencionan como una progresión en mi camino espiritual. De hecho, en una exposición de Meloni en la inmersión ignaciana, menciona, cuando le preguntaron qué sigue de los ejercicios espirituales, o sea, ya tuve la fase purgativa, la fase iluminativa, ya viví la pasión, viví la resurrección con la alegría del amor, la contemplación para alcanzar amor, ya tengo esto, pero ¿cómo mantengo esa llama viva de ese amor y de esa intención de estar con Dios? Y de alguna manera él lo sugirió no como el único, ni como, pero sí como un posible camino es, ¿verdad? Seguir con esta oración contemplativa, con esta oración de Jesús, con esta oración del amor, con esta oración apofática, genótica, ¿no? Entonces, yo le sugeriría a muchos que en este grupo de la COC, que no han hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que a lo mejor consideren hacerlos, que pudiera ser algo que les complemente, ¿no? Que les sirva como un poquito de infraestructura, de apoyo para vivir esa etapa de la contemplación para alcanzar amor a través eh, de vivir los ejercicios. Los ejercicios espirituales a mí y a Sandra nos cambiaron la vida. Es una experiencia transformadora que no tiene palabras y que además te marca para toda la vida. Para nosotros, nuestro modo de orar es la oración contemplativa, pero digamos, y tratamos de traer a la vida también con la espiritualidad ignaciana que proviene de los ejercicios de San Ignacio. Temas como mi principio y fundamento, como el discernimiento, ¿no? Que son esencial en los ejercicios, creo que puede ser de mucho bien para los que siguen el camino contemplativo. Bueno, yo creo que aquí paramos un momentito y bueno, no sé, tenemos un par de minutitos, quizás Sandra, no sé si hay algunas preguntas, y luego hacemos en 3 minutos empezamos con un pequeño espacio de oración y luego un receso para que vayan al baño, se tomen un cafecito, un vaso de agua y luego regresamos. No sé, Sandra. Nos quedan 3 minutos, pero sí, 3 minutos. Se han estado respondiendo algunas preguntas en el chat. Entonces, si tienen algunas dudas, se están poniendo algunos, si alguien pregunta un documento, si lo teníamos, lo hemos compartido, o alguna pregunta específica del nombre que haya mencionado Ramón, se está poniendo también, o algunas aclaraciones. Entonces, en cualquier momento, siéntanse con esa libertad de poder escribir allí
y también al final tendremos un espacio de o hacer preguntas directamente aquí o hacerlas en el chat y se las compartimos a Ramón. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues dejamos un minutito, un minuto completo para decantar, para interiorizar algo, uno o dos conceptos que nos hayan quedado claros o que resuenen, ¿no? Para que lo acojamos en nuestro corazón. Gracias nuevamente a todos por continuar aquí conmigo en este compartir, conmigo y con Sandra. Y bueno, en este espacio de silencio, pues para mí una de las cosas que me resonaron es qué difícil es este camino de renunciar a todo lo del mundo para poder entrar en esta dimensión de Dios, en esta dimensión que la traemos dentro y que nos da plenitud, en la que vivimos pequeños momentitos cuando hacemos la oración contemplativa, pero es todo un mar de posibilidades. Como mencionaba antes, nuestra vida consiste en estas dos grandes dimensiones. La dimensión externa, a la que desafortunadamente dedicamos la mayor parte del tiempo, y esta dimensión de la interioridad, en donde hay todo un mundo por descubrir. Porque Dios es algo que no lo podemos atrapar, no lo podemos definir. Como me dicen los teólogos, Dios no existe, Dios es, que es diferente. Y es amando, y es a través del amor como lo podemos conocer. Entonces, a mí me parece que tenemos un reto muy grande de poder pensar cada uno de nosotros en nuestra vida, cómo podemos vivir una vida más simple, con menos cosas, con menos, pues todo, ropa, accesorios, casa, lujos, todo lo que a veces tenemos que somos afortunados, cómo vivir con menos, pero además cómo hacernos indiferentes hacia ese menos, como dice San Ignacio. Pero bueno, gracias por continuar. Les sigo compartiendo un ratito de esto. Y bueno, en el intermedio también pude ver las personas que estaban aquí. Me da muchísimo gusto ver mucha gente que conozco y mucha gente pues que también me hizo ruido porque es mucha gente muy sabia, mucha gente muy orante, mucha gente muy docta en esto. Y pues no, me sentí así como el siervo inútil del Evangelio de San Lucas, que digo, bueno, ¿qué les puedo enseñar yo a estas personas que saben tanto? Pero, pero yo pues se los comparto desde el corazón, este que ha sido mi camino, y eso es creo lo importante, ¿no? No tanto, como decía, saber más, sino algo que les resuene, algo que les deje
en su interioridad. Bueno, al ratito les pongo el video de Meloni, pero primero les voy a compartir. Siguiendo con este camino de contemplación, tengo que mencionar a alguien que también fue un gran maestro para nosotros y que dejó huella en nuestra vida y sigue, bueno, sigue vivo y sigue trabajando, aunque ya está muy enfermito, le dio cáncer. Ya el centro de Action and Contemplation en New Mexico, pues participa él poco, lo dirige, pero ya no está tan activamente. Pero como les decía, es una persona que a pesar de ser franciscano, dice que no se siente digno de ponerse la casulla de franciscano, porque dice que es mucha responsabilidad. Entonces anda medio jesuítico, vestido así con ropa casual. De hecho, un acompañante espiritual, no sé si sea el de siempre o el que tiene, pero uno de los que tuvo fue jesuita, justamente lo mencionó en una de sus pláticas. Y bueno, se considera pues una persona que en la iglesia, en general en el cristianismo, por lo menos de Estados Unidos y de esta parte, pues ha sido un gran visionario de lo que puede ser una iglesia común, de lo que puede ser una iglesia en donde nos fijemos más en qué nos parecemos en lugar de en qué diferencias tenemos, ¿no? Es impresionante ir a una de las conferencias de él allá en New México, donde se ven miles de personas que abarrotan un centro de convenciones y donde él presenta a una diversidad de expositores, sacerdotisas, mujeres cristianas, judíos, rabinos, imáns, y lo mezcla también con el misticismo de los indígenas de Nuevo México, ¿no? Que también es una mezcla muy interesante de los aborígenes de Estados Unidos que tienen algo de influencia americana, algo de influencia mexicana, en fin, es un enfoque como muy variado, muy ecléctico de lo que él hace y que atrae a tanta gente, ¿no? Miles de personas, abarrotan la ciudad, prácticamente la llenan la ciudad, hoteles y todo por ir a estas conferencias que les recomiendo mucho. Uno de los conceptos que me gustan más de Richard Rohr es esta lucha interior entre lo que él llama el verdadero yo y el falso yo. Dice, el falso yo es el que piensa siempre, ¿qué voy a ganar? ¿Qué hay para mí? ¿Por qué me conviene? ¿Cómo me va a servir? En fin, como que el motor de mis acciones tiene que ver con alimentar mi ego, ¿no? Esto que Alex Satirka llama nuestra cultura egoica, ¿no? Nuestra estructura egoica que tenemos, ¿no? Entonces, en uno de sus libros, en una de sus pláticas también, Richard Rohr dice, hay que entender que existe el verdadero yo y el falso yo, y que el falso yo es el que está presente casi todo el tiempo, pero y es el que está siempre pensando en esto, ¿no? Inclusive en el aspecto religioso, ¿no? Queremos ser el que más ora, el que más sabe, el que más se le reconoce en la religión, ¿no? En la COC soy el que más destaco, en el grupo, etcétera. Y eso pues es la proyección de mi cultura, de mi estructura egoica. Dice Richard Rohr en un concepto que me encanta, muy bonito y muy sencillo, que dice, el verdadero yo es cuando estás con Dios. ¿Por qué? Porque a Dios, primero, no lo puedes impresionar, ni lo quieres impresionar. No se va a impresionar con que le digas, logré esto, tengo tanta riqueza, tengo tantas casas, tengo una familia. A él no le interesa eso. Lo único que es cuando estás con Dios es simplemente contemplarlo y dejar que te contemple, ¿no? Entonces, dice, ese es el verdadero yo del hombre, cuando está en una profunda comunión con Dios, en una fusión con Dios. Como diría Santa Teresa, en esa etapa unitiva donde yo estoy solamente en el éxtasis con Dios. Richard Rohr, como les digo, muy ecuménico. Ahí veías gente de la India,
hindús, judíos inclusive, y todos teniendo como estas ceremonias. Me acuerdo que a Sandra le hicieron una limpia ahí las, los indios ahí los indígenas de Nuevo México, ¿no? Están los chamanes y todo eso. Es eh, unas ceremonias y unas conferencias, la verdad, impresionantes. Richard Rohr crea este movimiento que se llama el Cristo Universal, que es, como les decía, algo para que todas las religiones estén unidas, ¿verdad? Y lo que él le llama contemplativos en acción. Y tiene un libro justamente que se llama Contemplation in Action, ¿no? Contemplación en acción. Y me encanta también lo que dice en su subtítulo, que dice, esto es lo que Yahvé pide de ti o te pide. Solamente esto, que actúes con justicia, que ames con cariño y que camines humildemente con tu Dios. Fíjense qué bonito, ¿no? Actuar con justicia, amar con cariño y caminar humildemente con Dios. Bueno, también escribe, nosotros lo conocimos hace muchos años por unos libros cuando empezamos a estudiar el enneagrama, hace más de 20 años, tiene varios libros del enneagrama, en fin, varias publicaciones muy interesantes. Entonces, lo que él dice también esto es lograr una segunda mirada al mundo desde la intimidad divina, que es justamente un poco relacionado con la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios, ¿no? Cómo ves el mundo con los ojos de Dios. Yo lo uso mucho con mis acompañantes, cuando empiezan en la primera semana o en la etapa iluminativa, que empiezan a hacer las contemplaciones ignacianas de estar en el lugar y de ver el nacimiento de Dios y la anunciación, y empiezo a notar que ven su misma vida con otra mirada, esta mirada que dice Richard Rohr. ¿Por qué? Les digo, empiezas a ver el mundo con los ojos de Dios. Y eso es lo que se pretende, que podamos llegar a poder ver todo con esos ojos de Dios. Dice Richard Rohr, ya somos santos, solo hay que dejar a un lado el falso yo, el ego, mi prestigio, mi imagen y todo lo que me separa de Dios. Fíjense qué reto, como mencionaba antes, y qué ironía, que lo que me separa de Dios es esta estructura egoica que tengo de lo que quiero ser, de mi nombre, de que no hablen. Fíjense, el que hablan mal de mí o el qué dirán es uno de los obstáculos para mí más claramente en contra de la presencia de Dios o de la conexión con Dios. Como nos preocupa el qué dirán. ¿Qué dirá fulano si digo esto? ¿Qué dirá si pasa esto? Siempre estamos pensando en eso. Pero la idea es que poco a poco nos abramos más a esta dimensión interior de tal manera que podamos integrarla más a nuestra vida y que llegue un momento en que ya nos importe cada día menos o menos, ¿no? Como Jesús, seguir el ejemplo de Jesús, que le valía cacahuate lo que dijeran los demás y siempre él iba con su objetivo a lograr las cosas que él quería hacer y que le mandaba su padre. Dice, la relación, hablando también de la parte apofática, dice, la religión auténtica consiste en restar más que en sumar. Fíjense qué bonito. O sea, quitar de nuestra vida cosas en lugar de sumarle más cosas. Por eso los padres del desierto y por eso muchos eremitas buscan irse al desierto a estar solos para no tener nada más que un lugar donde puedan dormir, un techo y mínimo de comida, porque han descubierto que esta presencia de Dios está más en tener menos cosas que en tener más y dejar el falso yo. ¿Por qué? Porque precisamente la religión que viene del religio, que quiere decir reconectar o religar, es algo que la práctica que tengamos de nuestra religión tiene que ser algo que nos conecte, que nos ligue con nuestro Dios. Si esta religión no tiene elementos para ligarnos con Dios,
no es una buena religión, ¿no? Entonces, tenemos que como también repensar mi religiosidad, ¿realmente me conecta con Dios o no? Porque puedo también llenarme de ceremonias y de ritos y de toda una serie de cosas, pero ¿realmente me conecta con mi Dios o no? Recuerdo que tuvimos un retiro que les dimos eh, de estos que cantan, ¿no? ¿Cómo se llaman, Sandra? Los de La renovación carismática. la renovación carismática. Entonces, les dimos una vez y yo les preguntábamos a ellos, a ver, estos cánticos y a veces tienen ritmos muy sabrosones ahí, mexicanos y todo como de cumbia y les decía yo, ¿realmente te conecta con Dios? ¿O realmente nomás lo estás haciendo porque todo el mundo los hace, ¿no? Y les hacía mucho pensar, ¿no? Y dice Richard Rohr también, la contemplación sucede cuando estás abierto, indefenso. Fíjense, en esta palabra para mí es muy relevante, indefenso. Cuando quitas tu estructura egoica, tus defensas, todo lo que crees y lo que piensas, que lo quieres defender a capa y espada. Por ejemplo, yo veo que en este mundo hay cada vez menos personas que están dispuestas a escuchar. Lo que quieren es conversar, pero no escuchar. Y mal les acabas de decir una cosa cuando ya te quieren contestar. Ay, yo también fui, yo también hice, y tú también. Pues ya no te escucharon. No te escucharon para nada. Entonces, ¿qué estar indefenso es? Quitar toda esa estructura, ¿verdad? Para estar inmediatamente presente. Y aquí tenemos las nuevas, estas teorías del mindfulness famoso, ¿no? Que es justamente, pues, una parte de la oración contemplativa tiene que ver con ese mindfulness, con ese estar presente. Como dice Meloni, que lo van a ver al rato, que dice estar presente en la presencia. ¿Qué es la oración contemplativa? Dice Meloni, presente en la presencia, ¿no? ¿Qué nos dijo Yalix cuando platicamos con él? Cuando Sandra le pregunta, ¿qué es la oración contemplativa? ¿Cómo la definirías? Y Yalix contesta, es la unión directa con Dios. Nada más. Fíjense qué sencillo. Entonces, como que estudiamos mucho esto y tratamos de saber cada día más, y sin embargo, como que vamos en el sentido opuesto a lograr el quitarnos esto para ver a Dios tal como es en esa sencillez. Bueno, ¿qué más del camino? Bueno, ahí estoy hace más de 20 años con Richard Rohr, con su libro del Eneagrama. Antes, cuando empezaba, hace muchos años, pues era muy fácil platicar con él y conversar. Ahí me está firmando un libro y tómate un vasito de agua. Ahora, pues ya se ha vuelto muy famoso. Entonces, pues ahora no, ni de lejos, o sea, mal. Lo ves en las pantallas del centro de convenciones ahí, pero pues se ha vuelto, pues sí, por su impacto que ha tenido en mucha gente. Entonces, bueno, hemos tenido esa fortuna de estar ahí con él. ¿Qué más? Pues eh, mi director espiritual, que está aquí, presente, me regaló hace muchos años este libro que se llama Momentos de Cristo, El Camino de la Meditación de John Maine. Y fue un accidente casualmente porque nos quedamos a dormir en su casa cuando vivía en Caléxico y en la noche me dijo, pues si no tienes nada que leer, mira, para que te duermas, lee esto. Y me enamoré del libro y me enamoré de los conceptos que tiene. Pues este John Maine, este monje benedictino de origen inglés, que después se fue a Canadá, formó todo un grupo y toda una corriente, ¿no? Que ahora está pues, seguida por este movimiento mundial de la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, que siguió después Lawrence Freeman. Pero hay algunos conceptos que quisiera comenzar. Bueno, él recomienda usar esta palabra de mantra, Maranatha, que es muy bonita, que puede ser una sugerencia para nosotros. Algunas de las cosas que dice él que me encantan. Dice, la oración continúa con nosotros día y noche.
ligado a lo que mencionábamos de cómo la oración contemplativa tiene que hacerse parte de nuestra vida. Dice, como un torrente de amor entre el Padre y Jesús. Ese torrente de amor es el Espíritu Santo. Es un río cósmico de amor. Entonces, eso es lo que se busca con la oración contemplativa, que podamos lograr de alguna manera sentir y vivir en nuestra vida diaria a este Espíritu Santo, que lo podemos traducir como este torrente de amor, como el Padre lo veía con Jesús. Y dice John Main, llegará un día en que el sonido de este mantra deje de escucharse y nos encontraremos perdidos en el eterno silencio de Dios. Fíjense qué inspirador esto. Así que hay que hacer aproximaciones sucesivas, muchas, para que en un momento dado nos podamos perder en este eterno silencio de Dios, en este pedacito de cielo que es la oración contemplativa. Aquí, en la oración contemplativa, otra cosa que para mí es muy importante es el quitarnos querer lograr algo, querer lograr no tener distracciones. Y sentimos que no, tuve muchas distracciones, como que no sirvió mi oración o no la hice bien porque me estuve pensando en las cosas banales del mundo, lo que tengo que hacer, etcétera. Este falso yo que nos gana, ¿verdad? En esta oración. Entonces, el quitarnos de la idea de la mente de que hacemos bien la oración si estamos en silencio y no tenemos pensamientos, o estamos mal si tenemos muchos pensamientos. De eso no se trata. Se trata de un camino, ¿no? Reiterativo de aproximaciones en donde poco a poco vamos logrando que sea poquito. Decía el mismo Richard Rohr, si consiguiera que de los 20 minutos de oración, 1 minuto pudiera estar en silencio, ya lo considero gran ganancia. Sí, de veras en completo silencio, sin ausente de pensamientos. Entonces, no se sientan mal. Como dice, un día platiqué esto con Alex Satirka y me decía, todos somos principiantes. Aquí no hay nadie que pueda decir yo estoy más avanzado. Y es lo bonito de la oración contemplativa. El que es la primera vez que lo hace o lo he hecho por 50 años, pues sigo luchando por eso, ¿verdad? Esa es mi meta. Bueno. Dice John Main, perdón, el silencio se vuelve más largo y simplemente nos vamos absorbiendo en el misterio de Dios. Y esto del misterio de Dios también para mí es algo fascinante porque significa que es algo que tenemos que descubrir. Pues si ya lo supiéramos, no fuera misterio, pues ya todo el mundo lo sabría, ¿no? Es como el cielo, que mucha gente habla del cielo, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, es un misterio. Entonces también el silencio de Dios es un misterio. ¿Qué vamos a descubrir? No lo sé. A cada persona Dios le va poniendo lo que necesita saber, lo que necesita oír, ¿no? Entonces, pero por otro lado se me hace fascinante que como una cosa parte de nuestra vida implícita exista una dimensión interior en la que yo pueda descubrir cosas que nada tienen que ver con la exterioridad. Y para esto de entrar en la vida interior, les platicaba yo hace unos días en nuestros espacios de oración contemplativa de la COC, a uno de los grupos, les decía, para mí, entrar en la oración contemplativa es como cuando vas al mar a snorkelear, ¿no? Cuando te pones esa cosa para respirar ese tubito y te sumerges. Para empezar, por la densidad del agua, sientes así como una sensación de que estás entrando a otra dimensión completamente distinta. Ya no oyes las voces de afuera, no oyes qué está pasando, no sientes el sol, sientes un mundo diferente. Cálenle, si no han snorkeleado nunca, háganlo, les va a encantar. O pónganse por lo menos en la alberca cuando se sumerges, aunque sea sin tubo, ¿verdad? Pero fíjense cómo se siente cómo se percibe esa sensación. Pero luego después, cuando estás snorkeleando, ves pues el musgo, unos pescaditos unos peces que van pasando, ves que hay un mundo, ¿no? Acuático, acuífero, que está ahí presente y que
tú vives junto con él, pero no lo descubres porque pues, no lo estás buceando todo el día o snorkeleando todo el día. Yo no sé bucear, pero se me hace que es algo que debe ser una cosa fascinante poderse meter y de veras profundamente y ver otras cosas. Pero es esa sensación. La sensación de hacer contemplación es meterse como como meterse al mar. Y dice John Maine, hay que ser simples, como niños. Y luego dice Jesús nos dice, ser como niños, ¿verdad? En el Evangelio. Entonces, pues esas son algunas de las sugerencias de John Maine. Dice, para dejar el mundo de las ilusiones y entrar en el mundo de la realidad. Fíjense bien lo cómo dice opuesto a lo que nosotros pensamos, ¿no? Dice, este exterior es el mundo de las ilusiones y la realidad es el silencio y la presencia de Dios. Ese es el mundo de la realidad. Y también porque en ese mundo no podemos como fingir que somos otra cosa, que hacemos otra cosa, que somos más buenos o más pecadores o más malos o más buenos, porque estamos ante la presencia de Dios y Él sabe cómo somos y sabe cómo nos comportamos y qué hacemos y demás, ¿no? Bueno, es una experiencia de trascendencia que va más allá de lo que es esta vida. Y también se porta muy exigente porque dice, necesitamos orar diariamente, cada mañana y cada tarde. ¿Sí? Así es como lo que ha instaurado como, digamos, regla para hacerlo. Por lo menos media hora en la mañana y media hora en la tarde para realmente ir poco a poco entrando en esta dimensión del amor de Dios. Y otro enunciado de él que dice, nadie puede ser seguidor de Jesús a menos que deje su yo atrás. Lo mismo lo que nos comenta nuestro maestro Alex Satirka, ¿no? Es esta estructura egoica. Yo les digo en los ejercicios, el más grande obstáculo para estar con Dios y para comunicarte con Dios es nuestro ego. Nuestra soberbia, nuestra imagen, es el mayor impedimento que tenemos en la vida para ver a Dios. El perder nuestro yo es lo que nos trae la verdadera felicidad. Qué ironía, ¿no? Qué ironía. Entre menos yo tenga, más felicidad voy a poder tener. Bueno, seguimos un poquito. Y bueno, en el último tiempo, algo de lo que pues he vivido es la oración contemplativa ignaciana en los últimos 10 años. Primeramente me tocó hacer unos ejercicios de contemplación con Meloni, que fíjense cómo Dios pues es interesante y es fascinante. Nosotros íbamos a unos ejercicios espirituales de San Ignacio y no teníamos idea de quién era Javier Meloni. Y entonces preguntamos 2 o 3 veces y la secretaria, yo decía, qué raro que son 10 días, porque normalmente son 8 días los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Entonces yo le decía a la recepcionista, a la secretaria, oiga, ¿está segura que son ejercicios de San Ignacio? Le digo, sí. Oiga, ¿y este cuate Meloni es jesuita, de veras? Sí, sí, es jesuita, ¿no? Pues llegamos y ya conocimos al tal Javier Meloni, no sabemos quién era, se presentó, mucho gusto y todo. Pues resulta que eran ejercicios de contemplación. Y lo primero que dice es, pues vamos a estar aquí y vamos a estar durante 10 días, 7 horas y media en silencio. Yo casi me infarto. Yo que no hacía mucho oración en silencio, dije, no, pues casi le diga a Sandra, pues ahí te ves, yo me voy a turistear aquí a Manresa o a Barcelona y después vengo por ti. Pero dije, bueno, pues por algo estamos aquí. Entonces fue una experiencia fundante, una experiencia importante para nosotros. Y bueno, y al final vamos a tener este video que les comento, que no es un video que está público en YouTube para que lo vean. Luego hice unos con Alex Satirka, nuestro gran líder y maestro y amigo, en Puente Grande, México, hace algunos años. También hicimos en Tijuana unos ejercicios de contemplación con Anton Alnoder, este jesuita que es el que fue director espiritual de la casa Haus Grace en Alemania, donde vivía y daba ejercicios a Franz Jalix. Entonces,
tuvimos la oportunidad de hacer ejercicios con él en Tijuana, en inglés, porque pues es alemán y no habla más que, bueno, alemán y español e inglés. Estuvimos con él, Alex Atirka fue como participante, como discípulo, y la verdad también dice que le gustó mucho y aprendió mucho. Por cierto, entre paréntesis, él viene a Puente Grande en abril, va a dar ejercicios de 8 días, es en inglés, todavía tenemos creo que 4 o 5 lugares disponibles. Si alguno de ustedes quiere, me manda un WhatsApp o me manda algo me hace saber para anotarlo, o le mando ya la información más detallada. Pero él da ejercicios de contemplación en San Francisco y ahora hizo una extensión para venir a Guadalajara a dar este ejercicio. Bueno, él también, por su forma de ser, su forma de acompañar, por su carisma, fue la verdad muy importante para nosotros. Y bueno, el año pasado también me encantó tomar los ejercicios de contemplación de Yalis aquí con Becky Jarero, que hizo la COC, y pues se me hizo también una experiencia muy bonita de algo que me hizo crecer mucho en este proceso y de los cuales estoy como muy agradecido. Y bueno, nos han invitado, perdón, nos han invitado a dar ejercicios de contemplación, pues en México, en algunos lugares de México y aquí, sobre todo en Manresa, Tijuana, en Estados Unidos, en Malibú y en Colombia, en la Javeriana, estuvimos dando también ejercicios de contemplación. Y casi diario practico oración contemplativa. Quiero diario, pero la idea es diario, pero es casi diario, ¿no? Y bueno, me parece que ya aquí como que el PowerPoint se trabó. Ahí viene. Ahí tienen a Anton Alnoder, muy contento con Sandra, más contenta ahí viendo en los sembradíos de mostaza de la Bavaria en Alemania. Y bueno, con Javier, que es un gran amigo y maestro y un místico eh, muy interesante que gracias a Dios tenemos el gusto de, pues de convivir con él en algunas ocasiones. Y bueno, yo lo que también hago en lo de la práctica inicial, de la oración contemplativa, lo relaciono con el tercer modo de orar de San Ignacio, que ya les leí, en donde hay que concentrarnos en la respiración y la ejaculatoria palabra que nos lleva a Dios, ¿no? Como Jesús, Jesús Cristo, Abba, Abba Padre, en fin. Y bueno, yo creo que podemos obviar y seguir. Aquí estamos, bueno, con nuestro querido amigo Alex Atirka, que también ha sido un gran maestro para todos nosotros. Y bueno, yo creo que para obviar vamos a poner ya lo de Javier Meloni, que dura como 12 minutos, y luego vamos a hacer un espacio de oración, también de media hora, para ver qué resuena, y regresamos al final para comentarios y preguntas que pueda haber, ¿no? Bueno, entonces, Sandra me dice si se escucha bien, o más bien si no se escucha bien. Sí, claro. A ver, déjame nomás comentarles algo. Esta es
un video que yo le grabé un día que estábamos platicando ahí en el jardín de su casa, casualmente, y pues después de tomarnos un cafecito, y él empezó a hablar, empezamos a hablar de oración contemplativa, y entonces le dije, a ver, espérate, déjame grabarte, porque me gusta esto que estás diciendo. Y ya ven que Javier, pues es como que no le gusta mucho que lo graben y todas esas cosas, pero pues se tuvo que aguantar. Entonces ahí me estuvo comentando, no traíamos el micrófono de aquí del cuello que se pone, entonces tiene que subir un poco el volumen a su computadora para que lo oigan bien, pero ahí va. Tiene muchos conceptos muy importantes sobre oración contemplativa que seguramente les va a ser de utilidad a ustedes también. Ahí va. Los ejercicios de contemplación hay que comenzarlos cuando uno siente esa necesidad. Se va creando como un movimiento hacia el silencio, hacia una oración que tenga menos palabras, menos textos, y hay que esperar este momento, si no se precipitan los procesos y cada cosa tiene su momento, su intención, su lugar, y no porque otro lo haya hecho, porque he oído que le ha ido bien. O sea, lo primero de todo empieza por una escucha de sí mismo, de uno mismo, de si se siente esa llamada a una oración más silenciosa, con menos palabras, con, digamos, hacerse presente en la presencia. Una de las maneras de hablar de la oración contemplativa es estar presente en la presencia. Para estar presente en la presencia hay que estar autopresente, y por eso es importante todo lo que tiene que ver con la percepción corporal, porque es nuestro primer asiento, es nuestro propio cuerpo, y por lo tanto hay que hacerse, digamos, íntimo a uno mismo a través de las percepciones corporales del propio vehículo en la tierra, que es nuestro cuerpo. Y esto va a ser nuestro bolígrafo, nuestra libreta, nuestros puntos, es nuestro cuerpo. Ahí no se necesita ningún accesorio exterior, porque son accesorios para la mente, y en la oración contemplativa no hay mente. Ahí pasamos del pensar, del pensamiento, a la percepción. Digamos, la clave es, el verbo clave es la percepción. ¿Por qué la percepción? Porque en la percepción hay un retorno al aquí y ahora del cuerpo, y porque es algo muy humilde. En la percepción no hay pretensión. Uno percibe lo que ve, lo que oye, lo que siente, no fuerza ni lo que está viendo, ni lo que está oyendo, ni lo que está sintiendo, simplemente lo acoge. Y en este acoger de la percepción de los sentidos se va produciendo un aquietamiento de la mente, y esto va abriendo otras puertas hacia adentro. Pero es importante considerar, por lo tanto, que no vamos a alimentar con textos ni palabras la oración, sino que vamos a regresar primeramente a la corporeidad a través del ejercicio de la percepción, donde se combina también el exterior de árboles, plantas, sonidos, sin juzgarlos, sin compararlos, sin valorarlos, sino simplemente acogiéndolos tal cual son, porque en la medida que acogemos lo de afuera, también luego podremos acoger lo de adentro, que son las sensaciones de la posición corporal, del sudor, del frío, del dolor que la posición nos pueda crear. Y uno no hace violencia, sino tampoco hace violencia resistiendo, así forzando la resistencia, simplemente escuchando cómo el cuerpo se va situando ante esa quietud que en estos momentos de nuestra sociedad no es evidente. Es saber estar quietos 1 hora, 2 horas, cuando hacemos jornadas largas, pues todo un día, pero esta quietud es lo que permite que se abran otras zonas de nuestro ser. La imagen es como una jarra que está agitada, moviéndose de arriba a abajo. Cuando la detienes, la jarra está quieta, pero el agua de dentro se sigue moviendo, ¿no? Y para que se aquiete el agua no vas a mover más la jarra, porque si no todavía la agitas más, ¿no? Simplemente es detener el cuerpo, es detener la jarra, percibir ese contorno que contiene pensamientos y emociones, que es el movimiento de la jarra, simplemente observándolos, y cuando eso se va aquietando más, entonces las partículas de ese agua se van depositando en el fondo,
y ese agua adquiere su transparencia original. Este recorrido no es evidente ni es inmediato, pero tiene unas pautas humildes, unas pautas precisas que si se van siguiendo, van llevando a ese lugar. En esta oración contemplativa cambia también de alguna manera el yo-tú de Dios con Dios, digamos, ¿no? Ese tú se va haciendo cada vez más interno, ese tú está en la profundidad de uno mismo y sí que sigue habiendo un tú. La imagen que puede servirnos es la ola y el mar, esa famosa metáfora, ¿no? Pero con este matiz, ¿no? Cuando la ola se siente formando parte del mar, en su calma, en su acuidad, simplemente está en silencio y a ese agua que ella es no le puede decir tú, porque es ella misma, digamos, ¿no? Simplemente está presente en la presencia. Pero también es cierto que esta ola se alza, y cuando esta ola se alza y ve ante ella el inmenso mar azul que se despliega, le dice, oh tú, porque ese mar es mucho más que ella, aunque ella forma parte de ese mar, ¿no? Entonces, en la contemplación, en los ejercicios de contemplación o en la oración contemplativa, están estos dos registros, momentos de un gran silencio, donde la plena integración con lo que uno es corporalmente, con el ritmo de la respiración y la incorporación de la repetición del nombre o del mantra que llamamos, se ajustan, se integran de tal modo que eso se convierte en puro silencio. Pero también es cierto que en otros momentos podemos sentir que ese corazón se abre hacia esa inmensidad azul y entonces ese silenciamiento de la misma invocación se vuelve a activar en forma de ese tú, que con la palabra que cada cual tiene que escuchar, que esto es otra de las cosas que se irá explicando en el método. Hay como 4 soportes, he empezado por el primero, que es la posición corporal, la percepción de la propia estructura de lo que es nuestro cuerpo, el ejercicio de la respiración, y esto es importante tener en cuenta que en este camino no, así como en ciertos caminos de prácticas del yoga o otros, puede haber unos ejercicios de respiración, de aumentar, extender o acortar la inspiración o la exhalación. En nuestro caso no, simplemente no la afectamos, no intervenimos en ella, simplemente escuchamos cómo el aire entra y cómo el aire surge, cómo entra y sale, in, ex. Y en ese movimiento es como esto, la imagen de la jarra, que va viendo cómo el movimiento del agua va batiendo las paredes interiores de la jarra, y poco a poco, al simplemente observar y entrar en ese mismo vaivén, se va produciendo esta calma. Hay un tercer soporte que viene a continuación. Primero hay que haber percibido bien la respiración, que es la posición de las manos. Las manos son un lugar de autoconciencia corporal y nos anclan en el aquí y en la ahora. Y cuando este anclaje en el presente está fortalecido, entonces cuando introducimos la invocación del nombre o el mantra, que cada cual también ha de saber escuchar. Nosotros proponemos algunas posibilidades, como Cristo al exhalar, al inspirar, Jesús al exhalar, en un movimiento de ascensión y de encarnación, Jesús Abba, Yeshua. Hay diferentes nombres más, digamos, explícitamente de invocación del nombre de Jesús. Pueden haber otros nombres, que es otras palabras, que puede ser el yo soy, ese yo soy es dicho en mí, no soy yo, no es el yo psíquico, es el yo ontológico que dice yo. Si fuera el yo psíquico no sería muy autocentrado, y no es eso lo que se pretende, justamente es todo lo contrario. Bien, hay toda otra gama que se abre. Lo digo como ejemplos de algo que como veis, tiene muchos registros, pero que van apareciendo uno tras otro. La sucesión de los soportes es progresiva, y cuando los 4 están anclados, corporeidad, respiración, manos y mantra, entonces no hay más que entregarse, es decir, convertir cada inspiración en una obertura
cada exhalación en una entrega, y esto se produce aquí y ahora, presentes en la presencia. Se van abriendo espacios interiores donde irán emergiendo diferentes pensamientos, algunos más inmediatos y más residuales, digamos, otros más importantes en la medida que se va haciendo una oración más larga, y si se hace en 3 días, en 5 días, en 10 días seguidos, el subconsciente va abriéndose y entonces van apareciendo bolsas de dolor o bolsas de recuerdos que están pendientes y que emergen con mucha fuerza, pero eso es signo de que se está haciendo ese trabajo para que cuando, en la medida que se vaya alcanzando este estado unitivo, todos los, digamos, interferencias o estratos o recorridos que forman parte de nuestra biografía han ido emergiendo y al mismo tiempo se han ido liberando, de manera que no sean interferencia para este estado de, digamos, de quietud al que lleva la oración contemplativa. Sin embargo, con todo ello o sea, no es un camino fácil, ni es un camino rápido, ni es un camino inmediato. Como cualquier camino que lleve al corazón de lo real, pues pasa por todas sus fases y hay que poder reconocerlas y identificarlas, cada una de ellas. Lo bello de esta oración es que todo lo que sucede está bien, simplemente hay que dejar que acontezca y ser consciente de lo que está aconteciendo. En la medida que dejamos que suceda y somos conscientes de lo que está sucediendo, el mismo Espíritu de Dios, a través de la oración, va recorriendo las diferentes capas de nuestro ser para llegar a ese lugar del corazón, que es lo que la Filocalia, la tradición de los frailes del desierto y en otras tradiciones también hablan como el lugar de Dios, ¿no? Ese lugar de Dios es como, de alguna manera, la ciudad de Jericó, que dando vueltas y vueltas, al final las murallas se deshacen y entonces se produce, o sería la séptima morada de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que al final se rinde y entonces se produce esta unión, esta comunión con la simple y continua repetición del mantra. Pues adelante, buen camino y no desfallezcáis. Bueno, pues con este segmento de Javier Meloni, vamos a dejar que se asiente en nosotros. Vamos a tener este último espacio de media hora y de 20 minutos, perdón, y cuando regresemos para conversar un poco, para intercambiar preguntas y, bueno, preguntas y evasivas, porque no sé si las pueda contestar, pero por lo menos las platicamos, ¿no? Pero dejar que se asiente esto que yo creo que lo que dice Javier resume lo que es la oración contemplativa. Fíjense cómo habla de, por ejemplo, de cosas como que no es para todos. No es que porque a fulano le sirvió yo también quiero, o sea, es cuando el cuerpo te lo pide, ¿no? La figura del cántaro ese con agua también, cómo se va sentando. En fin, tiene una serie de los 4 elementos en los que se basa la oración contemplativa. En fin, yo creo que hay varias cosas que hay que asentar y en esta interiorización que hacemos de lo de Javier, vamos a hacer nuestro último espacio.